México cayó en una recesión técnica, así lo asegura un análisis del Bank of America. El Producto Interno Bruto se encuentra en una contracción evidente y con señales claras de que seguirá en picada. Los expertos señalan que de mantenerse la tendencia para el segundo trimestre del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador se verá obligado a tomar medidas como el incremento del gasto público y de confirmarse las predicciones, esta será la primera vez que la nación entra en recesión desde 1995. Sin embargo, insisten en que tomando las acciones oportunas, la situación puede corregirse. La gran pregunta, ¿pero qué es una recesión técnica? Bueno, un país entra en recesión técnica cuando se registran contracciones del Producto Interno Bruto Nacional durante 2 trimestres de manera consecutiva, es decir, 6 meses. La razón de este fenómeno es el debilitamiento de los principales indicadores económicos, como el empleo, el nivel de precios, el nivel de producción, la capacidad de pago y el consumo interno, situación que se ha registrado en México. Vamos con los expertos. En Ciudad de México está Rodolfo de la Torre, analista económico. Gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, con mucho gusto. Hay que ayudarle a nuestros televidentes a explicar por qué existe debate. Algunos dicen que ya estamos en recesión técnica en México, la economía mexicana, y otros que no están en recesión. ¿Cómo estamos? Bueno, para entender el tema es necesario definir lo que es una recesión. Y la definición más simple es que durante 2 trimestres consecutivos se tiene una contracción de la economía. Sin embargo, esta definición pues puede tener una serie de problemas porque puede incluir no únicamente el registro de la actividad económica, sino una tendencia que no corresponde a lo que va a ocurrir en el largo plazo. De ahí que hay otras definiciones bastante más complejas que podrían darnos una respuesta diferente. Sin embargo, con esta idea tan sencilla, aún así México no se encuentra en una recesión, sino está a la espera de las cifras que finalmente nos digan si efectivamente va a haber una contracción en 2 trimestres consecutivos, y de ocurrir así, independientemente de lo que nos digan las definiciones más técnicas, pues puede existir ya una preocupación bastante fuerte por lo que ocurra en el futuro. Ahora, es una situación que no se había registrado en México desde 1995 y desde la firma del Tratado de Libre Comercio, más o menos, ahí van empatadas las economías tanto de México como en Estados Unidos. En Estados Unidos, hoy por hoy, tienen una buena economía, buenos índices económicos. ¿Cómo reencaminar la situación económica en México que no habíamos vivido en los últimos años y que, pues, lastimosamente ahora comienza a registrarse en estos primeros meses del gobierno de López Obrador? Bueno, efectivamente no se registra una recesión desde 1995, pero ya la situación en la que actualmente se encuentra la economía mexicana no se percibía desde aproximadamente el año 2005. Esto significa que sí tenemos una situación que, aunque no se llame recesión, es preocupante. Quizás otra de las cuestiones que es también preocupante es que Estados Unidos, si bien todavía tiene una actividad económica pues relativamente positiva, se prevé que esta se desacelere y que pueda no ser tan, digamos, boyante en el próximo año. Aún así, México había seguido durante prácticamente de toda su historia reciente el ciclo económico de Estados Unidos. Ahora México se está despegando de este ciclo, es decir, mientras Estados Unidos no ha entrado en una recesión, nosotros estamos pues por lo menos con una severa desaceleración y la amenaza de recesión. Esto significa que habrá que revisar parte de las políticas económicas vigentes, en particular las de austeridad que ha venido implementando el presidente del gobierno. Rodolfo, y justamente hacia eso iba. ¿De verdad el presidente se deja aconsejar? Porque hemos visto la renuncia de varios miembros de su gabinete, muchos
quejándose de las malas decisiones o las decisiones no consensadas con los expertos en la materia, la más reciente del secretario de Hacienda. ¿De verdad el gobierno del presidente López Obrador tiene la capacidad de escuchar a los expertos? Porque esta situación económica no se había registrado en años anteriores, como suele culpar el gobierno, la administración de López Obrador, a sus antecesores. En esta ocasión, en este tema, ¿se deja aconsejar? Bueno, en general no hay una respuesta tajante. En algunos casos el presidente ha reaccionado y ha corregido el camino. Por ejemplo, se acaba de registrar muy recientemente la renuncia de uno de sus funcionarios, no del secretario de Hacienda, a raíz de descubrir situaciones que ameritan una investigación por corrupción. Pero en el caso de la Secretaría de Hacienda es un poco más complejo el panorama, porque el presidente tiene firmemente la intención de llevar a cabo proyectos que van a absorber una enorme cantidad de recursos y para los cuales en sentido estricto se requiere una reforma fiscal. Y el presidente ha reiterado que no va a haber esa reforma fiscal, por lo menos en la primera mitad de su administración. Así es que, a menos de que haya un golpe económico muy severo próximamente, no se ve que vaya a haber una corrección del camino en términos de las políticas de austeridad. Es Rodolfo de la Torre, analista económico. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Con mucho gusto. Hasta luego.